milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Buenos días, que Dios bendiga. Hola, ¿verdad? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Está gusto bien ahí? ¿Está gusto ahí, verdad? Sí. No. Bueno, que Dios bendiga. Echo de menos muchas caras que habitualmente están los domingos aquí. Me imagino que estarán de vacaciones, que están los hermanos, pues habrán sido mucha gente pues a echar el fin de semana fuera. Nada, deciros que seguimos con la serie de Un Pasito Más. ¿Os acordáis el título de la semana pasada? ¿Un pasito más de qué? Ay, esta memoria. De fe, ¿verdad? Un pasito más de fe. Estuvimos hablando la semana pasada. Y esta semana vamos a hablar sobre un paso más de obediencia. Un paso más de honestidad. ¿Honestidad con quién? Honestidad con el Señor y con su palabra. Es decir, no simplemente tener fe en su palabra, sino que ponerla por obra, ¿no? Una persona honesta es la persona que piensa, siente y hace todas esas cosas en sincronía. Es decir, piensa una cosa, siente una cosa y luego la hace. Eso es sincronización. Es decir, yo pienso, yo creo, yo siento algo en mi corazón, yo tengo la certeza de que algo es verdadero y lo pongo por obra. Eso es ser honesto. Lo contrario a la honestidad, hay una palabra que no me gustaría que nunca me dijera el Señor, que es hipocresía. Entonces, debemos de ser honestos con el Señor, debemos de ser obedientes con su palabra. ¿Para qué? Para que nunca nos digan que somos unos hipócritas, que lo que nosotros creemos no lo ponemos en práctica. Es decir, si yo creo que tengo que amar como Él me ha amado, como hemos leído hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amar como Cristo nos amó. Eso es ser honestos con la palabra de Dios. Lo contrario es ser hipócrita con el Señor. Y yo no me estoy refiriendo a ser hipócrita unos con otros, no. Me estoy refiriendo a esa relación tuya con el Señor. ¿Sabéis que el Señor es omnisciente y es omnipresente y a Él pues no le podemos condenar? A veces creemos que Él no entra en nuestra habitación cuando estamos delante del ordenador, por ejemplo. A veces creemos que Él no entra en sitios donde nos apartamos para hacer cosas que a Él no le agradan. Sin embargo, Él entra en todos los sitios. Y es normal que nos equivoquemos, es normal que pequemos, es normal que nos desviemos, pero lo que no es normal es que seamos hipócritas con Él y que no reconozcamos
que fallamos. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Tenemos que reconocer que nos equivocamos. Bueno, que son cosas que a veces cuestan mucho trabajo. Reconocer nuestros errores. Por lo menos a mí a veces me cuesta trabajo reconocer mi error. ¿Por qué? Porque creo que yo soy el que llevo la razón. Y si yo creo que soy el que llevo la razón, pues no me bajo del burro. Y para terco y testarudo, un chipionero. ¿Es así? Para terco y testarudo, un chipionero. ¿Y qué es lo que me ocurre? Que Dios me tiene que dar con su palabra. Me tiene que decir que no. Que te tienes que humillar. Que te tienes que humillar. Que me da igual que si tú piensas que llevas la razón, me da igual. O sea, te tienes que humillar. Te tienes que humillar. Porque si no te humillas, yo no podré faltar. ¿Entendéis? Sí. Una forma de humillarnos es obedecer al Señor. Y no obedecer a nuestro instinto primario. ¿Cuál es nuestro instinto primario? El pecado. Es decir, nosotros siempre tendemos ¿a qué? A pecar. ¿Por qué? Porque tenemos ese instinto del pecado. Siempre tenemos ese instinto a la desobediencia desde que el hombre pecó. Es así. Y si te vas a la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis, te estás dando cuenta de que el hombre es desobediente por naturaleza. Y esa es la condición del hombre. La condición del hombre es pecadora. ¿Sí o no? Hay una historia que creo que ya os lo conté un día, la voy a resumir rápido. Hay una historia de dos hermanos, uno tenía un gatito y resulta que allí en el rancho pues no había más gatito. ¿Y qué se le ocurrió al padre para que el hermano no llorara por tener una mascota? Pues le regaló un cerdito. Ay, qué bonito estaba el cerdito con el lacito rosa puesto. Imaginaron, con el lacito rosa puesto. El cerdito chiquitito, rosita, muy limpio cuando se lo regaló a su niño. Y ahí estaban los dos hermanos muy contentos. El gatito se lameaba, el cerdito corría por allí. Pero ocurrió una cosa, que un día vino un temporal de lluvia. Y aquello pues no estaba faltando. Aquello que es lo que estaba, pues aquello era un rancho y aquello era todo de tierra. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que se produjeron, por culpa de la lluvia, muchos charcos de agua. Se levantaron por la mañana, Pepito con su gatito, muy contento, empezó a jugar con el gatito, y el gatito, cuando veía el charquito de agua, saltaba, ¡pim! Y si se mojaba un poquito, se lameaba y se limpiaba. Y el gatito, pues estaba precioso. Sin embargo, cuando Juanito sacó a su cerdito un día como otro cualquiera para jugar con él, ¿qué hizo el cerdito? ¿Saltó el charco? No. Él vio el charco y se metió de cabeza dentro del charco y empezó a hocicar con el charco, empezó a tirar arena, barro hacia un lado, para otro y se puso dejando de aquí los tobillos. ¿Por qué? La naturaleza del gatito, ¿cuál es? Estar siempre limpio y no le gusta el agua. Le gusta estar mojado. Ellos se limpian con su propia saliva. Sin embargo, la naturaleza del cerdito, ¿cuál es?
revolcarse en el fango, disfrutar en el fango. Nosotros, nuestra naturaleza es esa. Nuestra naturaleza es y tiende a revolcarse un día sí y otro también en el fango. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador por naturaleza. Sin embargo, tenemos que pedirle al Señor que rompa esa naturaleza que hay en nuestro interior y que podamos dar un paso más de obediencia a su palabra para que Dios pueda hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros y podamos ser de vez en cuando, aunque sea gatitos que saltamos y nos limpiamos la manita. ¿Entendéis? Que por mucho que queramos no pecar, muchas veces vamos a pecar sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y obedecer la palabra de Dios no es tan fácil. La teoría es muy fácil. Conocemos todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad, Virginia? Todos conocemos lo que tenemos que hacer. Todos sabemos lo que a Dios no le agrada. Ay, mi hermano, mi hermana, qué difícil es poder agradar a Dios en todas las cosas. ¿Para ti es fácil? Levante la mano para quien sea fácil. Para mí no es fácil, para mí es muy difícil. Y por eso quería hablar sobre dar un pasito más, sobre esa obediencia para ser honestos delante de la presencia de Dios y decirle al Señor, Señor, yo sé que mi naturaleza tiende al fango. Yo lo sé. Pero también sé de que si te obedezco, que si obedezco tu palabra, ya no vivo yo, sino vive tú en mí. Y ahí cambian todas las cosas. Todas las cosas. Primera de Juan 1:6 dice, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, creo que la hermana lo tiene en la Reina Valera. ¿Sí? Gloria a Dios, hermana. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en nuestra naturaleza. Si seguimos llevándonos por nuestra propia carnalidad. Si seguimos llevándonos por esa oscuridad espiritual que no es otra cosa, que es cuando estamos alejados de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos cerca de Él, hay luz espiritual en nuestras vidas. Cuando estamos alejados de Él, hay oscuridad espiritual en nuestras vidas. Y cuando estamos alejados de su palabra y cuando no estamos obedeciendo lo que Él quiere que hagamos, ahí es cuando sale nuestro yo. Ay, nuestro yo es complicado. Por lo menos el mío es muy complicado. Yo soy una persona muy complicada. Ustedes soy, como se dice, la ovejita nori al lado de mi persona. ¿Qué pasa? Que tenemos que decirle al Señor, Señor, yo quiero dar un paso más de obediencia. Yo no quiero quedarme solamente con decir yo tengo fe en ti. Yo quiero obedecer tu palabra, Señor. Señor, yo quiero ser más como tú y menos como yo. ¿Por qué? Porque yo soy torpe. Porque yo me equivoco. Porque yo no tengo dominio propio sobre las situaciones. Yo quiero que tú domines todas las situaciones y todas las áreas de mi vida, Señor. Ayúdame, por favor, Señor.
Eso es humillarse delante de la presencia de Dios. Reconocer que si no estamos alineados con su palabra, que si no obedecemos su palabra, es muy difícil que las cosas nos vayan bien. Espiritualmente hablando, me refiero. Santiago 1, del 19 al 26 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Ay, qué difícil es eso. Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. O de nosotros, ¿no? Ten misericordia de nosotros. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Queremos dar un paso más de rectitud hacia Dios? Sí, yo quiero dar un paso más de rectitud hacia Dios. Entonces, ¿qué es lo que le pido yo a Dios cada día? Que me ayude, que me dé paciencia, que me dé sabiduría y conocimiento de lo alto. ¿Para qué? Para obedecer su palabra. Porque a veces no es fácil cumplir con simplemente esta frase, este versículo que estoy leyendo. No es fácil. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. ¿El qué? Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, y algunos somos unos bocachanclas. Si supiéramos que con esta boca podemos hacer mucho daño, porque esta boca, de la misma manera que puede ser de bendición, también puede ser de maldición. Hermanos. Es por eso, hermanos, que tenemos que seguir pidiéndole a Dios ese pasito más de obediencia. ¿Por qué la serie de un pasito más? Y de cosas tan esenciales como la que estamos dando, la fe, la obediencia. ¿Por qué? Porque quiero que lleguemos a un nivel de madurez en el que el Señor esté contento con su pueblo. Porque no es ser simples creyentes, sino que tenemos que ser verdaderos discípulos de Dios. Y sin obediencia es imposible ser un verdadero discípulo o discípula de Dios. Sin fe, de la misma manera. Hermanos, amigos, un pasito más en obediencia. Un pasito más en obediencia es muchas veces salir de tu zona de confort, que es tan complicado, ¿verdad? Sí, salir de tu zona de confort. Para poder obedecer a veces la palabra de Dios, tienes que salir de tu rutina diaria. ¿A quién no le cuesta salir de su rutina diaria? Fíjate, si el ser humano es tanto de rutina que cuando se cambia su rutina, su estómago lo nota. Su estómago lo nota. Cuando sales de vacaciones y estás para un sitio para otro y no comes a tus horas, tu estómago lo nota. Porque tu rutina es de comer a las 2 de la tarde, de desayunar a las 10 de la mañana, de merendar a las 6 de la tarde y de cenar a las 9:30 de la noche. Y si cambias eso, y si cambias tu paseo matutino, y si cambias tu ratito de siesta, aquello que nos gusta después de comer, echar una cabezadita de 15 minutos, aquello que nos quita, cuando nos quitas eso,
de nuestra vida lo notamos, simplemente con 15 minutos. Así es el ser humano. Pero dar un paso más de obediencia es estar dispuesto a salir de esa zona de confort, a ofrecerle esos 15 minutos de siesta al Señor. Wow, y dice, pues bueno, pero eso es fácil. Sí, es fácil, de verdad que es fácil salir de la rutina. No es tan fácil. Hay que obedecer. Dice el Señor que tenemos que ofrecernos en sacrificio vivo al Señor. Es decir, tenemos que sacrificarnos para Él todo nuestro ser. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y acepten con humildad la palabra de Dios. La palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque tiene el poder para salvar su alma. Aceptar. ¿El qué? ¿Y cómo? Primero con humildad. ¿Y qué es lo que tenemos que aceptar? Su palabra. Aceptarla con humildad. Aceptarla es obedecerla. Porque tú puedes decir, sí, yo acepto su palabra. Yo la creo, no tengo fe. Pero luego hago lo que me da la gana en mi vida. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y cuando no obedecemos a Dios, somos felices. No podemos ser felices sin la obediencia a su palabra. ¿Por qué? Porque cuando no obedecemos a Dios, es una batalla que ha ganado el enemigo en tu casa, en tu corazón, en tu mente, en tu trabajo, en tu congregación y en todos los sitios donde tú te rodees. Y el enemigo lo que tiene que hacer es eso: engañarte, estafarte, porque él es el padre de la mentira y te miente. ¿Cómo? Pues diciéndote que no hace falta, que con creer es suficiente. Hay que obedecer la palabra de Dios. El domingo pasado vimos las promesas de Dios maravillosas que hay en su palabra. Pero este domingo podemos decir que dentro de su palabra no solamente hay promesas, sino hay enseñanzas maravillosas a las que debemos de obedecer al 100%. Su obediencia, es decir, tu obediencia a Dios en forma de gratitud y de amor por lo que Él hizo por ti y por mí. Es decir, yo no lo obedezco por recibir nada a cambio, yo lo obedezco porque lo amo, porque amo a Dios y quiero hacer que se sienta bien. Cuando tú amas a alguien, ¿cómo quieres que se sienta? Feliz, ¿verdad? Pues cuando tú obedeces a Dios, el Señor se pone feliz. Se pone feliz. Qué bueno. ¿Quieres ver a Dios feliz? Pues no es solamente aquí los domingos levantando las manos, adorando a Dios. Nosotros no creemos en una religión, creemos en una forma de vida. Creemos en Cristo Jesús que mora en nuestros corazones y el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, redarguyéndonos, corrigiéndonos, dirigiéndonos en todas las cosas que hagamos.
Así es. Un pasito más en rectitud. ¿Por qué? Porque es lo que Él desea. Es lo que Él desea. Él desea eso de sus hijos, de su iglesia. Que no nos mire desde arriba el Señor. Y tenga que volver la cara, muerto de vergüenza, porque somos todos unos hipócritas. Porque decimos que creemos, pero luego salimos de las puertas para afuera y hacemos lo que nos da la gana en nuestras vidas. Que no pase eso. Porque sin obediencia no puede haber bendición de Dios. Y el versículo 22 va muy acorde con la palabra que el Señor quiere transmitirte en esta mañana. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. La palabra de Dios, esa que mora en nuestros corazones, porque nosotros decimos que Cristo es el Logo, es decir, Cristo es la palabra, es decir, que Cristo, si mora en nuestros corazones, la palabra de Dios, la misma palabra, mora en cada uno de nuestros corazones. Si decimos que la creemos, la escuchamos, la creemos por fe, tenemos que luchar contra esas cadenas que impiden que obedezcamos de verdad a su palabra. No voy a poner ninguna explicación de cada cadena que pueda haber en vuestras vidas. Pero en mi vida hay varias cadenas que tengo que romper de una vez por todas para poder obedecer firmemente su palabra. Yo no sé la vuestra, la mía la hay. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero escucha bien ahora. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, Dios te bendecirá. ¿Por qué? ¿Por tu fe? No. Dios te bendecirá por tu obediencia. Si miras atentamente la ley perfecta de Dios, esa que nos hace libre, si miramos perfectamente la palabra de Dios, la que nos liberta, si obedecemos su palabra, ahí es, entonces Dios te va a bendecir. Mientras tanto, vamos a seguir esperando la bendición de Dios en nuestra vida. Esa bendición que con tanto anhelo deseamos. La deseas. Obedece su palabra. Entrégate como sacrificio vivo a Dios. Hazlo. Hazlo y cambiará tu vida por completo. Amén. Se afirma ser religioso, pero no controla tu lengua,
engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Y a continuación hay un mandamiento de Dios. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Es decir, acordarte de los más vulnerables. En aquel entonces, los más vulnerables, ¿quién eran? Los huérfanos y las viudas. Hoy en día las viudas no son tan vulnerables porque se quedan con las pagas de los maridos y se les pone la cara más gordita y se le pone hasta un brillo en la cara. Pero hay muchas personas vulnerables. Incluso hay personas que tú no lo sabes porque no conoces su interior, que es vulnerable a muchas cosas. Y tenemos que estar ahí, ¿para qué? Para ayudarlos, para aconsejarlos, para protegerlos, para levantarlos, para no acusarlos, para no condenarlos, sino para acercarlos más, si cabe, al Señor. No nos dejemos corromper por este mundo, hermanos. No nos dejemos corromper por nosotros mismos. Dejemos que el Señor sea el que maneje los hilos de nuestra vida. Dejemos que Él sea el que nos ayude a obedecer su palabra. Dejémonos dominar por Dios. Qué difícil es eso, hermanos. Pero qué importante es dejarse dominar por Dios. La semana pasada hablamos de la fe, ¿verdad? Un paso más de fe. Santiago 14 dice así, para 24 dice así: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Qué me sirve a mí decir que soy hijo de Dios, que soy creyente, que asisto a una congregación, si no lo demuestro con mis acciones? ¿De qué me sirve? ¿Qué estoy siendo? ¿Honesto o hipócrita? Para ser honesto, tenemos que demostrar con nuestras acciones que tenemos fe. ¿En quién? Cristo Jesús, Redentor nuestro. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que venga un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Qué le sirve? Hermanos, si tú sabes que un hermano está pasando por una necesidad y tú puedes ofrecerle y ayudarlo en esa necesidad y miras para otro lado, ¿dónde estás tú demostrando tu fe en Cristo Jesús? En esto, hermanos, tenemos que dar un paso más. No tenemos que prejuzgar a las personas.
juzgar a las personas, sino que cuando yo voy a ayudar a una persona, estoy ayudando al Señor. Estoy ayudando a mi Dios. Estoy obedeciendo su palabra. Mis frutos están saliendo a relucir. ¿Por qué? Porque mi fe está llevándome a hacer buenas obras. Mi fe está llevando a hacer buenas acciones. Versículo 17 dice, y vamos a dar un paso más, hermanito, un pasito más de obediencia al Señor. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Y fijaros que el Señor dice en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. No te está diciendo que no necesitemos tener fe. La fe es prioritaria. Es decir, la fe en el Señor es la que te lleva a tener una comunión íntima con Él. Pero una vez que tiene una fe genuina, se tienen que ver esas obras. Dice que por sus frutos lo conoceréis. Se tienen que ver esos frutos en nosotros. Porque si no, nuestra fe, como dice la palabra, no sirve para nada, es decir, está muerta. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil, es vana, no sirve para nada. Nuestra fe sin acciones no sirve ¿para qué? Para nada. Un pasito más, ¿en qué? En obediencia. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo demostraré mi fe con mis buenas acciones. Yo quiero demostrarle a este pueblo de los hermanos mi fe con mis acciones. Con mis buenas obras, para aquellos que estén familiarizados con la Reina Valera del 70. ¿Con qué? Con mis buenas obras. Y este versículo lo sabemos muchos, ¿verdad? Este versículo lo sabemos muchos. Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Está bien, bien hecho. Y te dice, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Qué nos está afirmando el Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que tu fe no se puede quedar ahí, muerta, vacía, vana. Tu fe te tiene que llevar a hacer buenas acciones, a preocuparte por tus hermanos, a preocuparte por tus compañeros de trabajo, a preocuparte por tu familia, a preocuparte, ¿por qué? Por el prójimo, por todo aquel que te rodea. Y cuando comprendamos que, yo lo he dicho varias veces, no estamos aquí en la tierra para vivir para nosotros, estamos aquí en la tierra para vivir para Dios y los demás. Es así. Es así. Cuando el Señor te pone hijos,
y tienes la bendición de poder ser madre, de poder ser padre. Ahí es donde mejor se puede ver representado el vivir para los demás. Porque tú antes ibas a las tiendas y mirabas ropas para ti. Tú ibas antes a cualquier sitio y pensabas en ti. Sin embargo, tú vas a una tienda y sales con una bolsa de ropa y no es para ti. Es para tus hijos, es para tu marido, es para tu mujer. Es así. ¿Por qué? Porque entendemos ya de que nosotros no vivimos para nosotros, sino vivimos para nuestras familias. Tú piensas que el que está al lado tuyo es tu familia. Bueno, estamos todos en familia. Tú piensas que todos los que estamos aquí somos una familia en Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Sí? Amén. Tú piensas que la Iglesia Universal somos una familia en Cristo Jesús. Amén. Pues piensa que tienes que vivir para ellos. Ya no tienes que vivir para ti. Que el Señor te va a bendecir tiempo de calidad para ti. Pero cuando tú dispones tu vida para los demás, el Señor te bendice de una forma tan grandiosa, que no se puede comparar a nada en este mundo. Porque cuando Dios te recompensa en lo íntimo, en tu interior, en lo más profundo, eso es lo más bonito que un ser humano puede tener. Ni oro, ni plata, ni posiciones, nada. La recompensa de Dios en lo íntimo. Cuando tú haces algo para Dios, qué gratificante es, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Lleno, henchido, he hecho lo que tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo y ahora estoy libre de esa cadena. Señor, gracias por ayudarme a romperla. ¿Cómo lo hago? Dando un paso más de obediencia. Un paso más de obediencia. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actúan como en conjunto. La fe de Abraham en Dios y sus acciones y sus obras y sus buenas obras y su obediencia actuaron juntas. De igual manera, nosotros, igual que nuestro hermano Abraham, que no es más ni menos que nosotros, debemos de actuar así. Nuestra fe, nuestras obras, nuestras buenas acciones, nuestro compromiso, nuestra obediencia, tiene que estar todo unido, junto. Tiene que ser un bloque. Porque de cara a este mundo que no cree, ¿qué le vamos a enseñar si estamos haciendo lo contrario que profesamos? Si estamos haciendo lo contrario que decimos creer, si estamos dando mal imagen y mal testimonio, ¿qué estamos enseñándole a los demás? Yo como esa gente, quiero saber nada de esa gente, son unos hipócritas. Se arrodillan en la iglesia y fuera en la calle, son unos desgraciados. No digo que usted no sea alguien, perdonadme. Hablando en general. Es así, hermano. Hermano.
actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fuerza fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¡Qué bueno! Abraham, ¿qué hizo? Creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Nuestro hermano en la residencia nos ha hablado de que Cristo se presenta a nosotros como nuestro amigo. Qué bueno. Voy a terminar, hermanos, diciéndote que tienes que dar un paso importante de obediencia. Pero no hace falta dar una zancada larga hoy. No hace falta. ¿Por qué le he puesto un pasito? Porque pasito a pasito se consiguen cosas muy grandes. Si tú quieres dar un paso largo hoy, mañana quizás den 3 pasos hacia detrás. Pero si tú das un pasito cortito de obediencia, gloria al Señor. Otro pasito más de obediencia, gloria al Señor. Y no miro hacia detrás, sigo hacia adelante, dando pasito a pasito en obediencia a su palabra. Y el Señor nos va a bendecir. Que Dios bendiga grandemente. Bendiga la palabra.